propiedad, sino te da capacidad de gestionar la propiedad. Entonces, en el concepto de henchir la tierra y sopujarla, tiene que ver con ese mandato universal del Señor de que el Hijo de Dios no viene de turista a la tierra, sino que viene a conquistar la tierra. Entonces aquí se producen como una suerte de dos coaliciones, una coalición de evangélicos que están con las maletas hechas en el puerto, o ahí en el aeropuerto, quiero decir, dispuestos a despegar. Entonces todo su mundo, todo su desarrollo social está en que me voy. Entonces está con la maleta hecha, se va, qué sé yo, siempre está diciendo que te vas, y está el otro, el que llega al aeropuerto, el que viene a conquistar, uno que se va y otro que viene. Entonces yo me definí por la coalición de los que vienen. Entonces digo, bueno, a ver, veamos la educación, veamos la salud, veamos la ecología, veamos la tecnología, veamos el tema social, veamos el tema político. Y eso en los 80, cuando lo empecé a razonar así, me significó una excomulgación del Vaticano Evangélico. Claro, yo andaba al revés. Porque mientras los otros venían, ¿cierto?, a irse, a despegar, y le enseñaban, prepara ese joven que en cualquier momento va abducido, y yo le decía, mira, si el Señor te va a abducir o no te va a abducir, es un problema de Dios. Mi problema es hacerte trabajar. Entonces, claro, eso de conquista versus despegue genera mucho conflicto hasta el día de hoy. Uno tiene que definirse en eso. Le voy a citar un caso bíblico. Cuando Jesús asciende al cielo, dice la Biblia, en los Hechos, que se quedaron mirando al cielo, así como abusivos. Entonces dice que un ángel le dice, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Y yo creo que ellos decían, bueno, obvio, estamos mirando a Perahualpe si queremos ser abducidos. Dice, el mismo que se va viene, así que usted váyase a trabajar. Yo creo que lo mismo que decirle a la gente hoy día, a la gente que está en el partido de los abusivos. Tienen que entender de que dejen de mirar al cielo, que el que se fue vuelve, pero que hay muchas cosas que hacer. La reforma de los 50 a los 70, que fueron reformas como las reformas de la CEPAL, las reformas sociales en América Latina, las reformas de integración, las reformas donde el mundo despierta con una demanda social tanto más poderosa de la que hemos estado viviendo con los pingüinos y los universitarios actuales. Eso de esa famosa reforma universitaria que hagamos lo imposible, seamos realistas, hagamos lo imposible, fue la reforma de ese periodo. Había una clara visión de que la situación social no daba el ancho y había que hacer cambio, pero la iglesia, nuestra iglesia, estaba en la parucía, estaba en la espera. Hay un libro que lo escribe Leopoldo Sea, que se llama El pensamiento latinoamericano, y que dice en una de sus frases que mientras el sajón construye el reino, el latino lo está esperando. El tema social, la confrontación social, no tiene resultado en la iglesia evangélica en ese periodo. Usted tiene que pensar que, por ejemplo, en Chile, el gobierno militar logró conectarse con la iglesia evangélica por el concepto de la parucía. Y porque la iglesia católica tenía una concepción más social, la pudo dejar de lado, y la iglesia evangélica sirvió para sustentar espiritualmente el gobierno militar. Y no hay discurso que lo pueda contradecir. Es una realidad. Y a eso súmenle ustedes
el hecho que veníamos creciendo a casi un 5% anual. O sea, nunca, como en el gobierno militar, creció la iglesia evangélica en número. Ahora, yo no estoy imputando que con eso somos cómplices y qué sé yo, y que debemos pedir perdón y todas esas cosas. No. Lo miro desde adentro. Lo miro desde adentro, de que la iglesia evangélica tenía en su corazón, en su mente, la parucía. Por lo tanto, no se sentía propietaria de Chile. Ustedes ven que hay un dicho evangélico pentecostal muy potente que dice: Chile será para Cristo. ¿Alguien lo ha escuchado eso? Claro, eso es de la parucía. Porque dice será, no dice es. Eso revela sociológicamente lo que estábamos pensando los evangélicos de la época. Y algunos lo dicen todavía con mucha emoción, pero es una cosa, es como postergarse, porque dice será. Y lo que tiene que cambiar en la iglesia evangélica para que haga educación, para que haga salud, para que haga justicia, es Chile es de Cristo. No será, sino que es. Porque si ella tengo sentido de propiedad, ya puedo actuar. Yo alguna vez en los comentarios se lo voy a comentar así: yo soy hijo de pastor evangélico, canuto de nacimiento, mi tatarabuelo era evangélico. O sea, yo no sé lo que es ser católico, no sé. Mi señora, que fue católica, a veces me trata de explicar cómo es, porque yo no sé lo que es, no tengo idea, no lo viví nunca, ni creo que ya lo voy a vivir. Pero era tal la distancia y tal el tema de la parucía en la década de los 70, que cuando yo salía a la calle, salía con el concepto que el mundo era del diablo. Sí, yo salía como Rambo armado, imagínense el mundo del diablo. Porque yo veía el mundo para defenderme, digamos, no para cortar. Yo creo que eso te tiene que ver con una metodología, con un sufrimiento interno, porque imagínense vivir en un mundo que es del diablo. ¿No les parece horrible eso? Es como vivir en el castillo de Grayskull, ¿me entiendes? Que con él no se va a aparecer y te va a asustar y qué sé yo. Y esperando que viniera la nave para que lo saquen. Así que, ¿qué proyecto social le piden a la iglesia cuando hay esa doctrina metida ahí? Y que ni siquiera la quieren discutir algunos. Porque además la sacralizaron. O sea, no solamente tienen la lectura de unos, entre comillas, teólogos que hicieron ese modelo, sino que además lo sacralizaron. Es decir, el que no piensa igual de cómo viene el futuro se descarrió. O sea, tengo que pensar igual hacia el futuro. Yo entiendo que hay una discusión respecto al pasado, pero que el futuro me lo tengan armadito, a mí me parece como fuera de lugar. Yo creo que el futuro hay que construirlo y hay que trabajarlo, y a partir de un sentido de dominio, de un sentido de reino, de un sentido de gobierno. La tierra no es un préstamo, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Por lo tanto, ese sentido de dominio es fundamental para que no nos sintamos arrendatarios, sino propietarios de la tierra y todos sus problemas. He tenido que tocar ese punto en un debate de la educación aquí, porque yo creo que son puntos que no se tocan. Pero algo pasó en los 80 que ha sido positivo, y es que, contrario a todo lo que les dije, en los 80 irrumpió una generación evangélica en los centros universitarios. Era tremendamente impresionante, puesto que cientos y miles de jóvenes evangélicos de 17, 18 años entraban a la universidad, no solamente a las privadas, a las públicas. Este movimiento partió en el 64, pero se empezó a manifestar fuertemente en la década de los 80. Y me tocó vivir el proceso, o sea, estoy hablando como actor del proceso. Y llevamos a esta altura más de 20 años observando este proceso, en que hay una suerte de ascensión social manifiesta
en que hoy los jóvenes evangélicos, los jóvenes cristianos, entran a las universidades. Y la universidad cuesta 5 años, ¿verdad? Lo normal, 5 años. Hay algunos que jubilan ahí, pero ese es otro caso. Ahora, esa misma irrupción me ha tocado verla en los posgrados. O sea, la generación del 80, yo diría que el 90% ya tiene posgrado. Por lo tanto, hay un fenómeno ahí educacional, un capital humano que tiene no solo fe, sino que tiene competencias y tiene reconocimiento que puede contribuir a un modelo distinto. En los 90 se empezó a construir otra realidad, y es que este mundo universitario de la década de los 80 comenzó a desarrollar pequeños y tímidos proyectos que tenían que ver con el saber, el querer y el hacer. En síntesis, ¿por qué es importante esto de esta confluencia hacia el saber, al querer y al hacer? Porque cuando se produce esa triada de saber, de querer, de hacer, de confluencia generacional, se producen hechos, eventos sociológicos de impacto. Un ejemplo: Pedro, Juan y Santiago. Pedro representando el hacer. Si hay alguien que en la Escritura vivía haciendo cosas, era Pedro, el apóstol. Juan, el querer. Si hay alguien meloso, sensible, músico,